si por medio tuyo que el ayuntamiento haga lo posible porque esa historia tan bonita se quede ahí, porque las personas mayores como nosotros ya nos vamos yendo poco a poco y eso ya se olvida después. Bueno, porque la juventud prende. Yo puedo decir que con muy buen criterio, cuando se celebró o cuando celebramos, porque yo fui partícipe de esa fiesta, el 200 aniversario de la creación de San Mateo como municipio autónomo, pues la corporación que entonces presidía mi buen amigo Miguel Hidalgo, acordó la publicación de un libro. Y ese libro fue un libro que yo venía gestando desde hacía varios años, por lo que le dije hace un momento, de que muchos historiadores se les llenan la boca con sus títulos y tal, pero dar el callo e investigar la historia de San Mateo, ninguno, salvo una honrosa excepción que ahora nombraré. Entonces me dediqué en cuerpo y alma a investigar los documentos a los que tenía acceso en aquel momento en el municipio, como eran el archivo del ayuntamiento y el archivo de la iglesia. Eso fue luego complementado con diferentes visitas, archivos como el del Museo Canario, la Casa de Colón, en fin, el Archivo Histórico Provincial y el Archivo Diocesano para complementar. Y está ese libro ahí. Afortunadamente se agotó. Está prevista hacer una segunda edición. Y ahí no hay ni versión que pueda dar yo, ni opinión mía. Ahí está recogido lo que está escrito en las actas del ayuntamiento. Lo que en aquel momento, en la época, se escribió y se acordó y quiénes fueron los personajes. Eso por un lado. Últimamente ha surgido una buena compañera, como ha sido Domitila Naranjo, Tilita. Sí, muy buena, que muy ha buena. hecho Sí. 2 publicaciones también, pues digamos, muy románticas, es decir, sus recuerdos, sus vivencias de infancia, de juventud y sus entrevistas con diversos personajes. El libro al que hacía yo alusión es de ya yo debo ser los años que se me va la mente, a veces se me queda en blanco, un libro que publicó en 1888 un médico de San Mateo, que posteriormente fue alcalde de la ciudad de Las Palmas. Pues este buen señor, siendo médico, publicó en una revista que se llamaba La Gaceta Médica Catalana un libro sobre las enfermedades de San Mateo, o sea, sobre San Mateo y sus enfermedades. Y hace un poco de recordatorio de la historia, de cómo eran sus gentes, de cómo vivían. Se llama Datos para la Estadística Médica de la Vega de San Mateo. Hay un ejemplar al que yo tuve acceso, que se encuentra en el Museo Canario, que es una publicación que yo recomendaría a quien corresponda sacarla de nuevo. Vía facímil, que seguro que se vendería no solo en San Mateo, sino hay muchos sitios que la comprarían simplemente gentes como yo, que sienten curiosidad, que compramos cosas de otros municipios y de otros lados, por el afán de conocer nada más. Sí, como sucede a mí, yo soy de Teror, y de Teror pues hay muy poco. Y luego... En Teror tuve yo un gran amigo desaparecido, don Vicente Hernández, el cronista oficial de allí de Teror, que desgraciadamente desapareció, que también, siendo cronista y no teniendo estudios universitarios, trabajó mucho sobre la historia de Teror, la historia de los Arvejales y la historia de la Virgen del Pino. Y en Teror han salido historiadores. Bueno, yo tengo datos sobre la Virgen del Pino, que en mi próximo libro, el libro que estoy haciendo, estoy ahora repasándolo y corrigiéndolo para ponerle la fotografía correspondiente, hablo sobre la Virgen del Pino, cómo apareció. Pues le voy a dar un dato sobre la Virgen del Pino. Si está publicando un libro, y es sobre una imagen de la Virgen del Pino que había en la iglesia de San Mateo. Un cuadro de 1 metro y algo de alto por 1 metro, poco más de ancho, de un pintor que no recuerdo ahora el nombre, que hizo 2 cuadros sobre la Virgen del Pino, ese y otro que está en el seminario en Las Palmas o en el Museo Diocesano. Pues el año pasado, que se conmemoraron el aniversario de las bajadas de la Virgen del Pino a Las Palmas, se hizo una magna exposición en Teror
sobre la Virgen del Pino, sobre los cuadros, sobre las obras, esculturas que había sobre la Virgen del Pino. La profesora encargada o comisaria de la exposición, al inaugurarla y explicar las obras, al llegar a esa obra que yo le estoy hablando, dijo que era una obra que perteneció a la iglesia de San Mateo y que no se explicaba cómo actualmente estaba en manos privadas. Yo, de pequeño, recuerdo entrar a la iglesia a la mano derecha, ver siempre ese cuadro de la Virgen del Pino. Y hoy ese cuadro está en manos privadas. Así se hace la historia. No, ya, pues yo digo. Y como esa obra, me imagino que habrán muchas más obras. Muchas más obras. Igual que también un corazón de Jesús, de estos del seminario, que está en manos privadas. Sí, no, muchas. La imagen. Y bueno, aquí pues el control me trae de la Virgen de Fátima de 1961, ¿qué pasó con esa imagen? La fecha no es correcta. Yo creo que... Es un año antes. El 70, creo que sí. El 70, creo que la es el fecha, 70. Porque... fue en el año 1970, curiosamente fue el año que yo me marché de San Mateo a la Laguna a estudiar, pero ocurrió un extraño fenómeno que todavía está en duda, que si es milagro y si no es milagro, y que fue que empezó a moverse el rosario de la Virgen, el rosario de la Virgen de Fátima. No sé si es que entró el párroco allí por las tardes, como iba a rezar, se quedó mirando para la Virgen y vio que el rosario se movía, y eso a ese hombre pues le produjo cierto estupor. Salió a la calle, llamó a algunos vecinos para ver si efectivamente lo que él estaba viendo era lo correcto, y así se vio. Empezó, lógicamente, como pasa en todos los pueblos, la voz se corrió enseguida, empezaron a llegar gente y tal, y un médico que hubo aquí en San Mateo, don Juan Díaz, por cierto, vivió en la casa donde hoy están las instalaciones de Radio y Televisión Tinamar, pues que aparte era un hombre muy religioso, era de los que dirigía los cursillos, los famosos cursillos de cristiandad, aquellos se hacían en Agaete. Juan Díaz, sí, exactamente. Pues sí. Ese hombre subió a la hornacina donde está la imagen de la Virgen de Fátima y le paró con la mano, paró el rosario, pero según lo soltó, el rosario siguió moviéndose. Entonces empezaron pues los bulos, que si eran corrientes de aire, que si eran los pozos, Bueno, pues se cerraron todas las puertas, se pararon todas las obras que estaban en el municipio, se mandaron a parar todos los pozos y el rosario seguía moviéndose. ¿Qué pasaba? La picaresca de aquella época, que no se dejaban, estaban prohibidas las catas en los pozos también. Bueno, pues se mandaron, se conocían algunos pozos que estaban haciendo alguna cata en el fondo, que no dispararan para evitar vibraciones, y el rosario siguió moviéndose. Y la Iglesia, hoy por hoy, no ha dado una explicación fehaciente. La Iglesia se ha escondido, como se esconden muchísimas cosas. No ha dicho ni que era un milagro, ni que ha dejado de serlo. Nada entre dos aguas, se queda en esa ambigüedad. Lo que sí es cierto es que eso atrajo a muchísima gente a San Mateo, a muchísima gente, de toda la isla de Gran Canaria. Vinieron muchos enfermos, hubo que cerrar la iglesia por la gran avalancha de gente. Eso está documentado en la prensa de la época, en la provincia, que eran los periódicos de aquella época, la provincia y el Diario de Las Palmas, y en una revista que nada sospechosa de ser religiosa, como era la revista San Sofé, que se editaba en sí. Esa es. Incluso recuerdo el titular que decía: San Mateo una vez al año no hace daño, con fotografías